Saludos queridos amigos y bienvenidos a un programa especial que hoy tenemos sobre la defensa de la familia. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ana Melisa Español y la licenciada Bessie de Frauca, quienes ambas son abogadas y miembros de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Muchas gracias por atender a nuestro llamado y bienvenidas. Hola Tatiana, Hola, gracias. gracias. Ok, entonces hoy vamos a estar brindándoles el espacio pues, para que nos expliquen y nos resuelvan algunas dudas que hay sobre el tema. Y en principio, antes de entrar ya de lleno, quería mencionarles dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Uno es el 2471, que habla de que el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Y en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y el 2472, que señala el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia, los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. Y es por eso que ante la defensa de la familia, un cristiano no puede quedarse como un católico de sofá, como decía el Papa Francisco. Bueno, sin más, entonces entramos en nuestro tema de hoy. Primero, Ana Melisa, coméntanos cuál es la situación actual, por qué es diferente en este momento que lo que fue hace unos meses atrás o el año pasado. Sí, es importante, Tatiana, hacer la diferenciación entre lo que pasó el año pasado, cuál era la amenaza legal que teníamos el año pasado con el proyecto de ley 61 y con lo que está pasando ahora. Son dos escenarios distintos, la misma meta a la final. El año pasado, con la discusión del proyecto de ley 61, se trató de implementar un programa de educación sexual denominado ACE, que recogía una serie de ejes temáticos, imponiendo así una ideología de género obligatoria en la currículum de todos los centros escolares públicos y privados. Es decir, que a través del sistema educativo, lo que pretendía esta legislación era impartir un enfoque, un solo enfoque de la sexualidad humana, tachando de plano, ¿no? Y rechazando de plano cualquier tipo de referencia moral en cuanto al matrimonio o a la relación sexual entre el hombre y la mujer. Ese proyecto de ley pues fue completamente modificado y realmente, bueno, no sabemos en qué va a quedar ese proyecto, pero se hicieron modificaciones muy positivas que hasta donde supe buscan más bien la protección de la niñez y la psicosexualidad de la niñez. Este año nos encontramos con otro problema y el problema es que se ha solicitado ante la Corte Suprema de Justicia una advertencia de inconstitucionalidad a fin de que se decrete como inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia, que es el que legalmente define en nuestro país el matrimonio, el concepto del matrimonio, como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer que deciden hacer una vida en común. Esta advertencia obedece a que la Dirección Nacional de Registro Civil le negó a los solicitantes que se casaron en otro país, un panameño utilizando la nacionalidad extranjera con un inglés, si no me equivoco, o un estadounidense, realmente ahora no recuerdo porque son dos casos, y en ese sentido, al negarle la inscripción en la Dirección General de Registro Civil porque no contaba con la legalidad que nuestro orden público exige, entonces dichos demandantes acudieron a la Corte para determinar o para solicitar que el artículo 26, que es el que define el matrimonio entre el hombre y la mujer, el artículo 34 del Código de la Familia, que establece las prohibiciones taxativas, por ejemplo, quienes no pueden casarse entre sí, y entre ellas el numeral 1, personas del mismo sexo. Y también el artículo, creo que es el 35 del Código de Derecho Internacional Privado, si no me equivoco, que es el que establece que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa demanda la fundamentan en razones de se atenta contra el derecho humano al matrimonio, lo cual es falso.
El matrimonio no es un derecho humano per se, es una institución a la cual tiene ciertos requisitos que la ley exige. Y también, entre otras razones de derecho humano internacional, alegan a la prohibición a la discriminación, consagrada en el artículo 19. No obstante, esa demanda de inconstitucionalidad realmente, desde la luz de nuestra Constitución y nuestras leyes, no debe prosperar, porque el artículo 58 de la Constitución establece claramente que la unión de hecho, para darle un reconocimiento como matrimonio y protección, tiene que ser entre personas de distintos sexos. Por ende, la Constitución ampara y establece como requisito para darle protección constitucional a la figura del matrimonio, ya sea a través de las relaciones de unión de hecho, se ampara y se establece la diversidad de sexo, es decir, entre un hombre y una mujer. Qué bueno que hayas aclarado eso, porque yo he oído en varias ocasiones a personas decir que la Constitución no lo menciona. Ahora bien, a mí me gustaría que explicáramos por qué es importante la defensa de este, aquí le vamos a llamar como ellos lo llaman, modelo, ¿sí?, de familia, el papá, la mamá y los hijos, y cómo el Estado y por qué lo protege. Sí, ese tema es muy interesante en este debate porque muchas personas sienten que, oye, pero ¿qué tiene de malo? Es verdad, si se quieren, viven juntos. Claro, lo he dicho siempre, no podemos tampoco prohibirle a una persona en el uso de sus derechos, de su libertad individual, sus libertades sexuales, que escoja el modelo de vida que quiera y con quien quiera vivir. Eso es pues, impropio de nuestro siglo XXI, nuestras sociedades, que ya cada vez más la homosexualidad es socialmente aceptable. Pero, ¿por qué entonces el Estado, a través de la ley, a través de la Constitución, protege la figura del matrimonio? No son por razones morales, tampoco son porque el Estado quiere proteger el amor de las personas, ni sus relaciones sentimentales. Eso no tiene sentido desde un punto de vista social. El objetivo del Estado para proteger el matrimonio, para elevar el matrimonio a rango constitucional y además como fundamento legal de la familia, es por la sencilla razón de proteger a los niños y en aquellos tiempos en donde no había protección a la mujer. O sea, que el matrimonio fue instituido para proveer protección a la mujer y a la prole, que resultaba producto de esa relación conyugal. Entonces, el matrimonio dota de un bien común, de un bien social a la comunidad, porque el Estado descansa en esa unión donde hay estabilidad, es estable, es fiel, porque eso es uno de los deberes que la ley exige, de fidelidad, estabilidad, protección al núcleo familiar. El Estado descansa en ese núcleo la protección de los niños, educación, salud, etcétera. Cuando ese núcleo no está rindiendo o no está prosperando o no está protegiendo a los niños, entonces interviene el Estado con su sistema de protección. Pero dicho eso, es importante que entendamos que el matrimonio tiene una naturaleza específica, es distinta a otro tipo de uniones. Por eso es que las cosas se deben llamar por su nombre y sería nefasto que la Corte Suprema cambiase el sentido del matrimonio, porque entonces ya la distinción de los sexos no tiene sentido alguno para ninguna de nuestras relaciones familiares y sociales. He escuchado también que estas demandas de que el reconocimiento a uniones de personas del mismo sexo se deben a la situación patrimonial, es decir, porque yo quiero poder heredar, porque yo quiero poder tener un bien común con esta persona, porque yo quiero entrar en su seguro social y ser su beneficiario. ¿Tiene necesariamente que pasar por la figura de un reconocimiento al mismo nivel que el matrimonio para poder acceder a todo este tipo de, podemos llamarlos, beneficios? Beneficios. Yo siempre he dicho que el derecho es tan maleable, es como una masilla, y las ciencias jurídicas se las arreglan para crear figuras que puedan responder a necesidades de cada uno de sus ciudadanos. Por ende, no necesariamente tienes que desmantelar la institución matrimonial para otorgarles beneficios a otro tipo de uniones
cuando esas uniones lo reclamen al Estado. Entonces, los asuntos de índole patrimonial pueden perfectamente verse suplidos con otras figuras jurídicas. Hoy día, como está nuestra legislación, se pueden utilizar las fundaciones de interés privado, se pueden utilizar los testamentos, se pueden utilizar los poderes, tantas situaciones para que la persona pueda proteger a su pareja, a su compañero con quien esté viviendo, y obviamente no tienes que irte contra la figura matrimonial porque no la debes desmantelar, debes de dejarla para que ella cumpla su función social también. Muy bien. Cuando regresemos vamos a ver cuáles son, o sea, en qué degenera toda esta situación de trastocar la figura del matrimonio y la familia. Nos vamos a un cambio y ya estamos de vuelta en este programa especial en defensa de la familia. Ya estamos de vuelta en este programa especial Defendiendo la Familia. Tenemos a nuestras invitadas el día de hoy, la licenciada Ana Melisa Payón y Bessie Efraúz, que nos habíamos quedado antes del corte, en que, Ana Melisa, íbamos a hablar sobre cuáles podrían o cuáles han sido, porque sabemos de otros países en donde cambios como estos han impactado fuertemente a la sociedad. ¿Cuáles serían esos alcances que hoy vemos en los cuales Panamá podría caer en el caso de que se trastocara la figura del matrimonio? Mira, hay un meme que sale, esto es como un paraguas que está la familia debajo del paraguas protegida de todo lo que pueda venir. Esa figura representa realmente lo que estamos luchando. El resguardar la definición del matrimonio es una protección a que no cualquier tipo de unión sea considerada matrimonio. Y esto no es en sentido peyorativo, es simplemente llamar las cosas por su nombre. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Si el Estado ya desmantela esa definición, ¿cuál es el límite que tiene el Estado para legitimizar cualquier otro tipo de unión? Yo siempre he dicho, si se considera que el matrimonio no debe ser únicamente entre el hombre y la mujer, alegando la discriminación, de la misma forma puede venir una persona que se ha casado en Marruecos, un hombre con varias mujeres, para poder legalizar su acta de matrimonio otorgada en Marruecos y venirla a legalizar en Panamá sobre pretexto de la discriminación. Y al final entonces acabaríamos aceptando la poligamia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya todo se ampara. O sea, ese paraguas se abre. Al abrirse el paraguas, ¿qué pasa? Todo cae. Y todo vale. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que cuando ya no hay una distinción entre géneros, entre el hombre y la mujer, se introducen entonces este tipo de ideologías en la cual ya se da una construcción social del ser humano, ya no importan las diferencias, ya es por eso que vemos ejemplos en otros países en donde una mujer transgénero, ¿verdad?, se casa con un hombre transgénero y resulta que es el hombre transgénero el que queda embarazado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que en toda nuestra legislación de familia, los niños ya no vamos a poder referirnos a mamá y papá. ¿Por qué? Porque estarías discriminando. Y es por ello que en varias sentencias he visto en otros países que al referirse al padre y la madre, se refieren a progenitor 1 y progenitor 2. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar en permitir que las diferencias se eliminen? ¿Cuál es el objetivo hacia el ser humano? Eliminar todo sentido a tu identidad. Respeto al que tenga una tendencia a no querer aceptarse a sí mismo como es y buscar una forma de aceptación, pero no podemos masificar esas situaciones que se dan en personas que lo más seguro es que sufren mucho, porque eso debe ser muy difícil, ¿no? Un cambio en tu vida, ¿cuánto cuesta que una persona cambie completamente sus hormonas, cirugías plásticas? Eso debe ser muy duro, pero no por ello tenemos que masificarlo y trivializarlo como si fuera la regla general para adaptarnos a ese modo de vida. Entonces, es por eso que si nosotros
nos concentramos a proteger la figura del matrimonio, amparándola bajo ese contexto legal, podemos por lo menos rescatar los valores tradicionales, esa moral sexual que quieres transmitirle a tu familia, poder rescatarla, porque de lo contrario, al día de mañana, defender el matrimonio entre el hombre y la mujer te puede costar una denuncia, una demanda por daños y perjuicios por ser homofóbico. Tenemos que tener claro que eso no es homofobia. Primero en los tribunales, luego se traspasa al sistema educativo. Así es. Cuéntanos entonces, de ahí uno va viendo cómo cuando avanzan, y lo digo porque lo hemos visto en otros países, cuáles son esos derechos que sí son derechos humanos, que se ven trastocados, atropellados, vulnerados, cuando se aplica una equiparación de una figura que no realiza esa función social. Por ejemplo, si ya el Código de la Familia establece que el matrimonio es la unión entre dos personas para hacer su vida en común y su proyecto en común, y se elimina entre el hombre y la mujer, uno como un profesor, cuando va a explicar en su clase de sociales o de cívica la función del matrimonio, ya no va a poder decir lo que es entre un hombre y una mujer. Si es un colegio católico o un colegio cristiano y quiere enseñar sobre los tipos de familia, va a tener que enseñar sobre todos los tipos de familia que se pueden amparar bajo una supuesta figura matrimonial, contraviniendo sus propios principios y valores. Entonces, si no lo haces porque está en la ley, realmente no puedes hacerlo, no podrías hacerlo, porque uno tiene que enseñar lo que ampara nuestra legislación también. Entonces se trastocan realmente los derechos a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, a la libertad de cátedra, porque ya no vas a tener esa libertad de querer enseñar lo que tú consideras correcto como modelo de vida, que es una relación conyugal entre un hombre y una mujer. No en vano hemos visto tantos casos de sacerdotes que han enfrentado demandas. Incluso obispos. Obispos, cardenales, que han enfrentado demandas, amenazas, un sinnúmero de situaciones que se han dado en el mundo solo por ir o enseñar lo que tú crees, lo que es moralmente correcto. Y toda esta ideología ha llevado a lo que yo digo que es el abuso mayor a los niños, que es los niños transgénero. Es decir, padres de familia que consideran que sus niños tienen una afectación en su psicología porque se dicen ser de un sexo al que biológicamente no son. Y estos niños son sometidos a hormonización e incluso a mutilación de órganos. Coméntanos un poco esta nueva legislación canadiense, porque a mí me parece que cuando le damos a los televidentes el alcance, o sea, realmente les decimos que hay pruebas de que esta caja es de Pandora, es decir, si la abres un poquito y permites que se abra, no cuidando lo que es propio del ser humano, lo que nos viene por naturaleza en realidad. ¿Hasta qué punto podemos llegar? ¿Hasta qué punto llegamos? Sí, al analizar este tipo de leyes, por ejemplo, en Canadá, en el Parlamento se está discutiendo un proyecto de ley. Ya esto de la identidad de género y la prohibición de la discriminación está en Canadá. Pero es que también han sido muy mal sensibilizadas las poblaciones, porque ellos sí traspolaron todo su sistema educativo y toda esta generación... Es una ideología realmente. La gente no se ha dado cuenta de que les han metido un nuevo sistema, un nuevo modelo de vida en sus hogares, en sus escuelas, y la gente no se ha dado cuenta, especialmente en estos países tan grandes en donde tienes poca oportunidad de hacer participación ciudadana. O sea, es muy difícil más en grandes esferas, a diferencia de Panamá, que tenemos mucho más acceso al sistema y hacer uso de tu participación ciudadana. Entonces, en Canadá ocurre que hay un proyecto de ley que ya le permite al sistema de protección infantil determinar si un padre de familia no permite que el niño cambie de género o de sexo por cuestiones de credo o de fe o religiosas, el sistema de protección infantil... Hombre, el sentido común. Y peor si dice por razones religiosas. Es que específicamente lo establece la ley. Si por razones religiosas no le permites a tu hijo hacer ese cambio de género, el sistema de protección infantil tendrá la potestad de incluso quitarte a tus hijos, porque le estás transgrediendo ese supuesto derecho
de identidad, de escoger qué es lo que él quiere ser. Por ende, eso suple todos los derechos a la patria potestad que tiene un padre de decidir lo mejor para sus hijos. Obviamente, con una orientación amorosa, razonable. No es que le vas a entrar a palos al niño porque quiere jugar con muñecas o quiere ser mujer. O sea, hay situaciones que la caridad, la calidez, el amor, el cariño, la buena orientación pueden ayudar a paliar esos problemas. Entonces, esta ley de corte tan liberal se ha ido a un extremo que ha pisoteado la patria potestad, la ha pasado por encima. No existe ya esa institución de la patria potestad porque es el Estado el que decide cuáles son los mejores intereses de tus hijos. Y eso es nefasto. Para mí realmente es preocupante. Propio de estados totalitarios. Y la gente, yo no sé, son sociedades supuestamente democráticas, modernas, pero yo no le veo la relación ni con el progreso, ni con la modernidad, porque realmente te estás atacando a ti mismo. Ahora que mencionas el tema de progreso, modernidad y de naciones que hablan de que son primer mundo y muchas veces nos dicen que nosotros estamos atrasados, que si vivimos en el siglo pasado, ¿han sido nuestras constituciones de corte conservador? Fíjate que no. Lo más irónico de esto es que por lo menos Panamá, a diferencia de Colombia, nosotros recuerden que venimos de nuestros hermanos colombianos y toda nuestra legislación la heredamos de nuestros hermanos colombianos. No obstante, cuando uno se pone a analizar la Constitución y nuestras leyes civiles, que antes las leyes de familia correspondían al ámbito del Código Civil, nos damos cuenta que Panamá, desde el año 46, se protege el matrimonio, la familia, y garantiza la disolución del vínculo matrimonial, es decir, el divorcio. Cuestión que no ocurría en Colombia, que sí era una legislación de corte conservador. Panamá tenía una tendencia más bien liberal, las uniones de hecho. Antes las uniones de hecho eran un escándalo en cualquier tipo de sociedad, y especialmente latinoamericana, y Panamá, la constitución política lo reconoce desde el año 41, 46, o sea, imagínense desde hace cuánto tiempo el Estado reconoce las uniones de hecho sin que necesariamente la persona fuera a acceder al matrimonio. Entonces, no podemos decir que es que Panamá es un país conservador, que es un país que no está abierto. No, Panamá ha sido siempre un país de corte liberal, con sus leyes liberales. No obstante, la sabiduría de la ley se denota cuando el Estado protege un núcleo familiar que te va a ayudar a que los hijos de la patria prosperen, se eduquen, se alimenten, se les provea de salud. Entonces, lo mismo pienso yo con la fidelidad. El deber conyugal de la fidelidad tiene una razón de ser. No por la moral, no por el amor, no porque vas a afectar psicológicamente al otro, sino porque te apoyas en que no se van a propagar enfermedades de transmisión sexual a través de la fidelidad mutua, el reconocimiento de los hijos por la presunción de paternidad. Todas esas cosas tienen una razón social, no más bien moral, cuando se trata de consagrarlas en la legislación. Gracias, Ana. Bueno, nos vamos a un cambio y ya regresamos con la parte de la doctrina y a saber qué ha dicho nuestra iglesia del 80 para acá. Ya regresamos. Estamos de vuelta en este programa especial sobre la defensa de la familia y ahora nos acompaña Bessie de Frauca. Bessie es una queridísima amiga, además es catequista, Bessie es mamá, es abogada y nos va a hablar un poco sobre el tema de qué es lo que nos dice la Iglesia Católica al respecto pues de toda esta situación que ahora se nos ha vuelto nacional, pero sabemos que años antes, cuando estas situaciones se presentaban, empezaron a aparecer en otros países, como el reconocimiento de uniones de personas del mismo sexo, el tema de la homosexualidad y demás, ya la Iglesia se había pronunciado. Bessie, ¿es cierto que la Iglesia de alguna manera discrimina a la persona que tiene atracción al mismo sexo, a la persona homosexual? ¿Cuál ha sido la posición? Gracias, Tatiana. No, para nada. La Iglesia distingue claramente de la persona y de los actos.
y eso lo podemos ver en el catecismo de la iglesia. Pero antes de entrar en el catecismo, quiero decirte que la iglesia analiza muy bien los temas y los sustenta muy razonadamente. A veces es impresionante como dicen que es autoritaria, irracional, retrógrada, pero la iglesia tiene siempre una mirada muy humana, porque es de Dios, es una mirada de Jesús, o sea, una mirada con amor y misericordia, pero también con verdad. Y yo quisiera para los televidentes que sepan que en la Congregación para la Doctrina de la Fe, aquí tengo los documentos, desde 1975 se están tratando estos temas. Quisiera leerlo para que ellos puedan buscarlo, ¿Cómo no? ya sea en una librería católica o en el mismo en internet. En 1975 hubo una declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. En 1986 hay una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre cómo debe ser la atención pastoral a las personas homosexuales. En el 92, entonces, tratan el tema. Algunas consideraciones acerca de la respuesta a propuestas legislativas sobre la no discriminación de las personas homosexuales. Y finalmente, en el 2003, este documento, Congregación para la Doctrina de la Fe, donde analizan y dan razones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Es algo que se ha estado tratando. Por otro lado, tenemos que saber que la posición de la Iglesia o la posición de nosotros como cristianos está basada en 3 aspectos. Primero, en las Sagradas Escrituras, en la tradición histórica de la Iglesia y por último en el magisterio de la Iglesia. Y en todos estos documentos tienen total coherencia. En ningún documento se establece ni se rechaza ni se discrimina a la persona, porque la persona, como lo ha dicho también muchas veces el Papa Francisco, y lo vemos en algunos documentos, es más que su orientación sexual o es más que sus actos sexuales. Es una persona que tiene dignidad por ser hija de Dios. Entonces, en ningún momento el que diga que la Iglesia discrimina o que la Iglesia dentro de sus escrituras o dentro de sus documentos discrimina al homosexual, no está haciendo o quizás no conoce todos estos documentos. Entonces, yo les recomendaría, y es lo que yo he hecho personalmente, comenzar a conocer más nuestra fe, a conocer qué es lo que dice nuestra fe, exactamente qué establece, porque a veces las cosas en los medios, en las redes, no son tan certeras. Por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, que siempre se dice, ¿quién soy yo para juzgar? Recuerdo que le formaron un alboroto increíble por esa declaración. Exacto, de lado y de lado, porque decían, bueno, el Papa está cambiando la doctrina de 2000 años, cosa que no es así. Yo tengo y quisiera leerte exactamente lo que dijo. En ese momento que le preguntaron, él venía de vuelta en un avión y estaban haciendo una conferencia de prensa. Y su contestación fue, se escribe mucho del lobby gay. Todavía no me he encontrado con ninguno que me dé el carnet de identidad en el Vaticano donde lo diga. Dicen que los hay. Cuando uno se encuentra con una persona así, debe distinguir entre el hecho de ser gay del hecho de hacer lobby, porque ningún lobby es bueno. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de forma muy bella esto. Dice que no se debe marginar a estas personas por eso, hay que integrarlas en la sociedad. El problema no es tener esta tendencia, debemos ser hermanos. El problema es hacer un lobby de esta tendencia o lobby de los avaros, de los políticos, de los masones. Tantos lobbies. Este es el problema más grande. Y luego, con todo este revuelo, él viene y contesta en una entrevista posterior. En aquella ocasión dije, si una persona es gay y busca al Señor y está dispuesto a ello, ¿está dispuesto a qué? A buscar al Señor. ¿Quién soy yo para juzgarla? Estaba parafraseando de memoria el catecismo de la Iglesia Católica, en donde se afirma que estas personas deben ser tratadas con delicadeza y no deben ser marginadas, porque hablamos de la persona individual en su totalidad. Entonces, esta es la posición de la Iglesia, pero la verdad de las Sagradas Escrituras, la verdad de una tradición histórica y la verdad del magisterio, no puede tampoco ser dejada de lado ni tachada. Entonces, el decir la verdad sobre los actos homosexuales no es decir que la persona homosexual no tiene un valor, una dignidad como hijo de Dios, como hermano nuestro. O sea, que sería entonces como cualquier otro desorden moral. Exactamente. Porque se tacha mucho, por ejemplo, decir
no hombre, pero no se puede juzgar, Jesús dijo que hay que amar a todos. ¿Qué les estamos ofreciendo cuando decimos este tipo de cosas? No, por supuesto que se debe amar a todos y por supuesto que nosotros no podemos juzgar a los demás, Dios es el único que nos juzga. Pero para los que somos católicos y para los que queremos seguir nuestra fe, sabemos que está claro y es otro aspecto que me gustaría que viésemos y recomendarles. Es cortito, bueno, este libro, este es el Catecismo de la Iglesia, es muy grande, pero nada más son tres versículos que son el 2357 al 2359. Se habla de castidad y homosexualidad y ahí se explica cuál es la posición total de la Iglesia. Okay. Se explica que la tradición ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esa es la verdad. Sin embargo, más abajo en el 2358 vemos que dice: esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos, de las personas que tienen tendencias o que tienen atracción al mismo sexo, una auténtica prueba. Y mira lo que dice: deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará contra ellos todo signo de discriminación injusta. Están llamadas a la castidad, dice en el 2359. Entonces, como decía, creo que Monseñor Ulloa o el cardenal en la conferencia de obispos decían, el defender la familia y el defender la verdad de la Iglesia, el defender nuestra fe, no nos hace en ningún momento ni homofóbicos ni discriminadores contra estas personas. La Iglesia llama a que todos podamos perfeccionarnos en la santidad. A eso es lo que llaman y lo que explican todos estos documentos, que me encantaría y insto a todos los televidentes que los busquen, que los vean por ellos mismos. O sea, esto que yo te digo no es mi opinión o la opinión de mi párroco o de algún grupo, no, esta es la opinión de la Iglesia, que ha sido sostenida por más de 2000 años. Betsy, al final, esto entonces es de alguna manera una contraposición a, podríamos decir, todos estos ataques hacia la familia, que es el bien que hay que preservar, porque es el bien común, digamos, el matrimonio hombre-mujer, reconocido hombre-mujer, y la familia sobre esa base de ese matrimonio es lo que beneficia al conjunto de la sociedad, porque es donde está, tú decías, es la base, es donde están montados, es donde está toda nuestra estructura de derecho de familia. Hay una marcha el jueves 13, ¿sí? A las 3 de la tarde, desde la Iglesia del Carmen hasta las 5 de mayo. Hay medios que han querido polarizar esto y decir el grupo de acá y el grupo de acá. Y a los que van a defender la familia dicen, bueno, es que esto es un grupo religioso. Se sale a la calle a defender esto simplemente por el hecho de tener fe, por ser de una denominación cristiana, por tener una religión, ya sea la que sea, judía, musulmana, la que sea. Mira, es un hecho que trasciende la fe, es un hecho humano, es un hecho que está en la naturaleza. Yo el otro día escuchaba una ponencia que decía, es un hecho que está totalmente inmerso en la naturaleza humana. O sea, nacemos hombre y mujer, lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. O sea, es hombre o es mujer. Además, nosotros que estamos en la iglesia o nosotros que somos católicos o que tenemos una fe, cada uno según su fe piensa que ha sido creado, cree que ha sido creado por un Dios. Pero no necesitamos agarrarnos de la fe para poder ir a defender la familia, porque yo no sé si ustedes ven el momento, cuando ustedes ven un niño chiquito, cuando ustedes ven un bebé, es una emoción, o sea, es algo que te hace sonreír, que ver una familia te hace feliz, esto que tenemos aquí puesto, o sea, eso te da como una alegría, como es algo que te motiva, es porque es natural, porque no es inventado, porque eso trasciende la fe, trasciende el Estado, como decían antes, o sea, viene desde el principio de los tiempos. La institución del matrimonio, por supuesto que ha sido hecho para proteger a la familia, proteger a la mujer, a los niños, ha sido elevado a sacramento. Aquí quería comentarte algo. Muchas personas dicen, Jesús no dijo nada sobre el matrimonio, ni del mismo sexo, ni sobre el matrimonio.
Y Jesús sí dijo, y Jesús actualizó lo que en un principio Dios hizo y lo que creó, y lo actualizó y lo elevó a un sacramento. En Mateo, me encanta leer porque así quedamos claros que no son inventos, o sea, no estamos inventando nada. Dice claramente que, dice Mateo 19:3. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés a darle acta de repudio y divorciarse? Él le contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Esto es actual. Al principio no era así, menciona el Señor. Al principio no era así, también menciona el Señor. Al principio no era así, pero a la vez también reafirma una vez más que Dios los creó hombre y mujer y que los dos se unirán en una sola carne, que esa es la complementariedad afectiva y sexual de que habla el catecismo, y que si el catecismo no lo dijera, la podemos ver. O sea, lo podemos ver naturalmente, un hombre y una mujer se complementan. Por eso, por ejemplo, a mí a veces me parece eso de decir que los hombres y las mujeres somos iguales. No somos iguales, tenemos los mismos derechos y la misma dignidad, pero no somos iguales. Somos un perfecto complemento. De esta manera cerramos este bloque, nos vamos a un cambio y ya regresamos en este programa especial en Defendiendo la Familia. Ya estamos de vuelta, queridos televidentes, en este programa especial en defensa de la familia. Conversábamos con Ana Melissa Español, Bessie de Frauca. Les tengo una preguntita para continuar este bloque. He escuchado personas que dicen, eso de la ideología de género es un invento. ¿De dónde se lo sacaron? Eso no existe. ¿Existe la ideología de género? ¿Qué es? Claro que existe. La ideología de género se le dice ideología porque es un conjunto de ideas. O sea, no es una teoría, no es algo comprobado, no es algo científico, no es algo que se haya establecido experimentalmente, por decirlo de alguna manera. Y con la ideología de género te quería decir algo que nosotros sabemos, y ya lo hablamos en el segmento pasado: somos hombre o mujer, nacemos hombre o mujer. Tenemos el DNA de hombre o de mujer, tenemos los cromosomas de hombre o de mujer. Incluso nuestras características físicas de hombre o mujer, los genitales, etc. ¿Qué dice el género? El género dice, o la ideología de género dice, que el sexo es un mero detalle. Casi que un accidente biológico. Casi que es un accidente biológico. Y el género lo que dice es que te puedes construir a ti mismo como quieras. Yo tengo aquí otro documento de la iglesia que se llama Lexicon, que es del Consejo Pontificio para la Familia. Y en 1995, en la Cuarta Conferencia para la Mujer, en ese momento se introdujo el término género. En ese momento la Santa Sede y otros países dijeron: explíquenos qué es el término género, qué quiere decir. Porque recuerden que para nosotros el término género era género masculino, femenino, gramaticalmente, ¿no? Neutro, sí. Exacto, en la parte gramatical, o género, una tela, lo decía el diccionario en ese tiempo. Y en ese momento se definió como el sexo socialmente construido. Y decían que habían 5: hombre homosexual, hombre heterosexual, mujer homosexual, mujer heterosexual y bisexual. 1995. Hoy en día ustedes pueden hacer una búsqueda y verá que, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York, del Estado de Nueva York, reconoce 31 géneros distintos para protegerlos en contra de la discriminación. Y que, por ejemplo, en Facebook puedes escoger más de 50 géneros distintos. Y que, por ejemplo, la ONU también reconoce 112 géneros distintos. Entonces, miren cómo comenzó. Comenzó con 5. Y claro, podemos llegar hasta 500, porque te autoconstruyes. Tú construyes lo que tú eres. Y, por ejemplo, vemos los casos de que ya no es el género de bisexual, homosexual y tal. Yo puedo construirme como un cachorro.
¿Qué ha pasado? Que lo vemos también en internet. Una mujer que dice que es un cachorro humano. Un hombre de 62 años que dice que es una niña de 5 y que está en adopción con una pareja y dejó a su familia. Entonces, el género, al decir género y al decir yo mismo me construyo lo que yo soy, te abre las puertas de exactamente infinitas, posibilidades infinitas. ¿Y qué decimos nosotros? Hay una realidad objetiva, una realidad que está inscrita no solamente por el creador, no solamente por la parte de la fe, sino por la parte de la ciencia. Y esa realidad es hombre y mujer. Cuando tú abres la puerta al género, cualquier cosa puede pasar y es lo que está pasando. Es decir, como que el sentir no determina el ser. ¿Sí? El sentimiento que se tenga. Los sentimientos son, incluso en las teorías de género se dice que el género es fluido. Hoy me puedo sentir de una manera, mañana de otra, pasado de otra. Y que hay una fluidez de género que puedes ir pasando en todas esto. Imagínate, ahora que van por 112, puedes pasar por cualquiera de esos 112 estados. Entonces, el Estado no puede legislar en base al sentimiento de las personas. Creo que eso Ana Melissa lo aclaró en los módulos, en los bloques pasados. No podemos legislar en base a lo subjetivo, se legisla en base al objetivo. El Papa Francisco también se ha pronunciado sobre la ideología de género y ha mencionado que es una verdadera colonización ideológica, es decir, es una batalla que no es cruenta, es decir, con armas, con sangre, sino una verdadera batalla ideológica. ¿Hasta dónde llega la batalla ideológica, Ana Melissa? Es que es increíble cómo la libertad, esa búsqueda insaciable de esa libertad del hombre, que puede ser muy buena para hacer muchas cosas buenas, ha desencadenado en esta crisis de identidad que ha sido amparada por organismos internacionales en este sentido. No sé si a través de buscar esa eliminación de desigualdades, por la lucha que se tuvo durante muchos años en esa desigualdad entre el hombre y la mujer, la opresión del hombre contra la mujer, etcétera. Me parece que estos organismos internacionales que han amparado esta ideología de género y la han elevado a una plataforma internacional a tal punto de que, por eso es que estamos en esto, es increíble que como para eliminar supuestas desigualdades has tenido que eliminar o has tenido que vender la idea de eliminar la identidad del ser humano. No importa cómo hayas nacido, es como tú te sientas, sobre pretexto de eliminar este problema pero es un muy mal camino. No podemos irnos por un camino en donde nos estamos atentando contra nosotros mismos y va a crear una crisis. ¿Hay presión política, dirías tú? ¿Por qué los países se venden a este tipo de presiones sabiendo que la gran mayoría, sobre todo en América Latina, son países católicos, cristianos, con familias basadas en las uniones entre un hombre y una mujer? ¿Qué está pasando? Es que a mí me impresiona cómo existe esta presión económica internacional para que países como el nuestro, en donde nuestras legislaciones están arraigadas a un sistema del derecho romano propio de la civilización occidental, en donde las virtudes, la familia, la patria potestad son instituciones, el matrimonio son instituciones muy arraigadas a la ley, ¿no? Sí tenemos, se ha recogido en nuestras legislaciones todas estas tradiciones de las propias de una civilización occidental que se ha contrapuesto con este nuevo orden para amparar este tipo de situaciones en la cual dejar el libertinaje del hombre a potestad de lo que quiera. Entonces, se ha impuesto un nuevo orden mundial, se ha impuesto una ideología que para hacerla cambiar en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, te tienes que ir al pensamiento y te tienes que ir a las leyes. Y para pasar las leyes, países como el nuestro, pequeños, que necesitamos ayuda social, que nuestras condiciones de salud, de educación, están en condiciones que no son las óptimas como debieran ser. Entonces, estos países y estas naciones o organismos internacionales, aprovechándose de la necesidad que tenemos de dar educación, salud, medicamentos, etcétera,
condicionan estas legislaciones por ayuda económica. Y es por eso que muchos países le han seguido el juego. No, que tenemos que prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Sí, que eso es algo imperante en nuestra sociedad, hay que prevenirlo, hay que dar educación, pero entonces mete esta ideología. Y es lo que nos hemos visto en todo este desarrollo del debate de la educación sexual. ¿Quién ha dicho que para prevenir el embarazo en las menores de edad tienes que implementar o meter tu ideología de género? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es algo curioso, pero sí es muy interesante y que guarda mucha relación. No en vano vemos que la OEA regala becas en Washington para que estudiantes y quienes quieran hacer pasantías vayan a especializarse en derechos LGBTI. Entonces, esas son situaciones en las cuales uno se queda pensando, ¿por qué con tantas necesidades que tenemos en Latinoamérica de proveer de educación, alfabetización, salud? ¿Por qué? ¿Cuál es la obsesión de enseñarle derechos LGBTI cuando estos derechos son sumamente subjetivos? Si lo que el derecho tiene que proteger es a la persona humana en su integridad, no cada uno de sus comportamientos, conductas, tendencias u orientaciones. Ana, otra cosa es, yo he oído mucho decir, es que se están peleando por los derechos, porque se les vulneran sus derechos humanos, porque se atenta contra ellos, pero digo, yo soy panameña, vivo en Panamá. Por supuesto, conozco personas, tanto hombres como mujeres, con esta tendencia. Los veo vivir una vida similar a la mía, trabajan, tienen educación, tienen salud. ¿Sabes tú, realmente hay denuncias interpuestas en nuestras instituciones nacionales que tú digas, hombre, de verdad que esta es una población que los están avasallando? Mira, realmente no existen registros, eso sería interesante saberlos, porque definitivamente, y yo yo no estaría de acuerdo en que si una persona es hostigada en su trabajo, en el colegio o en su familia, si es hostigada o molestada por su orientación o preferencia sexual, realmente eso sí es atentar contra su derecho a la libertad individual y personal de esa persona, y las autoridades deben, por mandato de la Constitución, por mandato de la ley, deben de prestar atención a ese tipo de denuncias. No obstante, hay una diferencia y es por mandato a la ley, por tanto no debe haber discriminación. Si la hay, es penado por ley, porque no puedes acosar ni molestar a ninguna persona por su presencia, porque la persona tiene dignidad, su dignidad humana. Es por eso que el derecho, la ley debe protegerla en su integridad física y emocional, no según su conducta. No obstante, es importante diferenciar que el ser humano homosexual no se condiciona ni tampoco se debe enorgullecer por lo que hace en su intimidad. Eso no nos condiciona como seres humanos. No, eso es algo que te va a satisfacer o no en tu intimidad, en tu habitación, en tu privacidad. Y realmente siento incluso que estamos involucionando al hacer esas distinciones, esas diferenciaciones, porque realmente el ser humano no le debemos poner etiquetas de ninguna índole. Y al establecer este tipo de situaciones, no, las personas homosexuales como si fueran distintas, todos somos iguales, con tendencias distintas, pero eso no es pretexto ni fundamento para imponer modelos de vida entre unos u otros ciudadanos, ¿no? Mencionaste que no existe tal cosa como el derecho al matrimonio, que el matrimonio es una institución que tiene que tener ciertas características y que por la función que cumple en sociedad el Estado la reconoce y la protege. Ahora bien, me llama la atención porque vemos país tras país tras país exactamente el mismo modelo para empezar a abrir esta caja de Pandora. ¿Es esto una estrategia? ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo veo como una estrategia marcada y política que ha venido desde países de corte liberal, desde Europa, que se han ido contra su propia civilización occidental. No en vano vemos a Europa que hay una decadencia en la sociedad europea, realmente hay un suicidio demográfico, y vemos que esas tendencias incluso se han venido para América, empezando por Canadá y Estados Unidos, y se ha venido
a Latinoamérica, y esa es la lucha que tenemos nosotros en Latinoamérica, donde sí ha hecho más contrapeso precisamente por la diferencia de nuestras legislaciones entre el sistema anglosajón y el sistema del derecho romano de corte civilista que tenemos casi todos los países latinoamericanos. Por eso es que Latinoamérica se ha hecho un encontrón mucho más fuerte, porque nuestras instituciones como el matrimonio y la patria potestad son instituciones arraigadas a la ley, son instituciones debidamente definidas con una naturaleza propia, distinto al sistema anglosajón, en donde la jurisprudencia va cambiando cada vez las costumbres, las tradiciones, etc. Bessie, ya para cerrar, y ahora sí con el sombrero de católicos, ¿qué podemos y debemos hacer? Al respecto de todo esto, yo pienso que tenemos que dar testimonio de nuestra fe, como dijiste al principio. Nosotros habrán cosas que no podamos entender, incluso había cosas que yo no entendía, o habrán cosas que nos sonarán muy fuertes o que todavía no estemos listos. Y en eso yo siempre digo que, poniéndome el sombrero de católica, pedirle ayuda al Espíritu Santo y a la Virgen María, que nos ayude a entender, que nos ayude a poder ponernos en el lugar del otro, pero también que nos ayude a ser testigos fieles y no tener miedo de decir la verdad de nuestra fe, de decir que nada de esto es para dañar a nadie, sino para encontrar la felicidad y para poder llegar e ir al cielo. Ana Melissa, ¿nos convocas? Por supuesto, esta invitación, esta convocatoria es para que todas las personas, católicos, cristianos, todo el que crea, toda persona de buena voluntad que crea en la importancia de mantener el concepto de familia, el concepto de matrimonio como una relación entre el hombre y la mujer y la importancia que eso tiene en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Si para eso es importante para usted, acuda y asista a la marcha convocada para el 13 de julio a las 3 de la tarde en la Iglesia del Carmen. De esa forma, hacer valer nuestra voz, nuestra participación en este momento histórico que está viviendo nuestro país, y es nuestra forma de aportar y dar nuestro granito de arena a la sociedad panameña. Y todos vestidos de blanco. Así que bueno, es. ya lo saben, el jueves 13 a las 3 de la tarde desde la Iglesia del Carmen hasta la Plaza 5 de Mayo. Muchas gracias por habernos permitido este espacio a su lado junto a Ana Melissa y Bessie. Y me despido de ustedes y que Dios les bendiga.